Buenos días, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy psicooncólogo en la Asociación Española contra el Cáncer, coordino también todo el equipo de psicooncología de Baleares y soy especialista en duelo. Cuando me invitaron a participar en estas jornadas de fisioterapia oncológica, la verdad es que me planteé muchas veces de qué podría hablar yo a los fisioterapeutas que les pudiese ser útil, ¿vale? Porque claro, os podía hacer una presentación de qué es la psicooncología, ¿no? Pero yo creo que más o menos todos podemos llegar a deducir un poco de qué va la historia, ¿no? Y claro, empecé a pensar y pensando, me acordé de un estudio que descubrí hace unos 5 años en el cual los autores de este artículo lo que hacían era comparar los distintos modelos de psicoterapia, ¿vale? Desde el modelo el puramente psicoanalítico, el modelo dinámico, el modelo de análisis transaccional, el modelo cognitivo-conductual. Compararon los distintos modelos a nivel de efectividad en el tratamiento, ¿no? A nivel de efectividad en la psicoterapia. Y lo que descubrieron es que todos los modelos, al final el enfoque que tuviese el terapeuta, todos eran igualmente efectivos, ¿no? En el tratamiento de la dificultad que fuese. Entonces, estos autores al final se preguntaron qué es lo que está sucediendo, ¿no? Quiero decir, si todos los enfoques son igualmente efectivos, ¿qué es lo que tienen en común estos enfoques para que sea para que sean igualmente efectivos, ¿no? Y entonces lo que descubrieron o lo que reflexionaron es que, claro, lo que tenían en común precisamente era el terapeuta, ¿no? Entonces, cuando yo me acordé de este estudio, pensé, claro, los fisioterapeutas son profesionales de la relación de ayuda, ¿vale? Igual que cualquier personal sanitario, ¿no? Cualquier profesional sanitario. Entonces, creo que es importante que también nos detengamos a analizar y a trabajar y a hablar sobre esta relación terapéutica que establecemos en fisioterapia oncológica. Esta relación terapéutica se basa, pues, evidentemente en las habilidades de comunicación, pero también en el vínculo que establecemos con la persona, ¿no? Entonces, en la presentación va a haber dos partes diferenciadas. Primero vamos a hablar del vínculo, de la relación de ayuda, y posteriormente vamos a hablar de estas habilidades de comunicación, ¿vale? Pero antes de nada, tenemos que pararnos a reflexionar un poco sobre las personas con las que vamos a trabajar, las personas con las que vamos a relacionarnos, ¿no? Y son personas que están atravesando una crisis vital importante, una crisis vital que implica un riesgo para su propia salud y por lo tanto un riesgo para su propia vida. Y para ello ya no solo tenemos que tener en cuenta este momento puntual en sus vidas, sino que es importante que tengamos en cuenta que todos, como seres humanos, a lo largo de nuestra vida vamos construyendo un castillo, vamos construyendo una casa, vamos construyendo algo que va definiendo un poco cuáles son nuestras creencias, nuestra manera de entender el mundo, porque, por ejemplo, lo que consideramos justo e injusto, lo que consideramos que debe ser o que no debe ser. Entonces, montamos este castillo que nos ayuda a afrontar la vida y que nos ayuda a construir un poco la realidad en la que estamos viviendo. Pero claro, en ese momento en el que tenemos ya el castillo construido, de repente viene un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cáncer. Y queramos o no queramos, cuando pensamos en cáncer o cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, muchos piensan en muerte, ¿vale? Se les puede pasar más o menos en la cabeza, pero piensan en muerte. ¿Qué es lo que sucede cuando nos dan ese diagnóstico de cáncer? Pues que el castillo que habíamos construido se va a la mierda, hablando mal, ¿vale? El castillo que teníamos montado al final acaba siendo una maraña de piezas que tenemos que volver a montar, ¿no? Y ahí es donde entramos en juego todos los profesionales que estamos trabajando con el paciente oncológico, ¿no? Desde los profesionales sanitarios, los fisioterapeutas, los trabajadores sociales. Al final, toda persona que entra en juego en la vida del paciente oncológico tenemos que ayudarle a ir poco a poco, ayudarle a que él vaya o ella vaya reconstruyendo este castillo que esa persona tenía montada, ¿no? Y claro, nos hemos encontrado con toda esta maraña de piezas y ahora tenemos que volver a montarlas. ¿Cómo podemos ayudar a la persona? Pues primero lo que tenemos que hacer es tener en cuenta y definir qué es lo que es la relación de ayuda, ¿vale? La relación de ayuda es el vínculo que establecemos con la persona que necesita ser ayudada, ¿vale? Entonces, el vínculo que establecemos con la persona
Al final lo establecemos ya no desde el momento en que nosotros la conocemos, sino desde el momento en que la persona llama para pedir ayuda. Ese es el primer ladrillo que ponemos en esta relación de ayuda que estamos construyendo, ¿vale? Entonces este vínculo es una herramienta fundamental, es ya no el ladrillo, sino el cemento que va a unir los distintos ladrillos, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer para poder construir algo, ¿vale? Es esa primera piedra entre la comunicación y el proceso de cambio, ¿vale? Es la primera piedra que podemos establecer antes de llegar a comunicarnos con él y antes de generar un cambio en esa persona, ¿vale? Y es cierto que las personas al final acuden con distintas necesidades relacionales. Necesidades relacionales en el sentido de que una necesidad relacional es una necesidad que yo tengo con respecto a nuestra propia relación, la relación entre tú y yo, ¿vale? Vosotros ahora mismo os estáis vinculando conmigo de una manera puntual, de una manera muy específica, pero estamos estableciendo un vínculo. Desde el momento en que yo empecé a hacer esta presentación, antes incluso de hacer esta presentación, desde el primer momento en que empecé a pensar en qué narices os iba a hablar yo, desde ese momento hemos establecido un vínculo, ¿vale? Yo imaginando qué es lo que podríais necesitar y vosotros cuando os inscribisteis a estas jornadas, ¿no? Entonces, vosotros también tenéis unas necesidades relacionales con respecto a mí ahora mismo. Es decir, los que estáis escuchando esta grabación, pues tenéis una serie de necesidades que os gustaría que fuesen satisfechas después de la presentación, ¿vale? Que me imagino que sea que yo os aporte un poco de claridad con respecto a qué es esto del vínculo y qué es esto de la comunicación, ¿no? O que os aporte estrategias para poder establecer esta relación de ayuda y para poder comunicaros mejor con los pacientes oncológicos o de otra manera, ¿no? Entonces, los pacientes que acuden a consulta también traen una serie de necesidades relacionales. Estas necesidades relacionales, lo que he hecho ha sido adaptarlo de las necesidades relacionales que menciona Alba Payás con respecto a los dolientes, con respecto a su terapeuta de duelo, ¿vale? Alba Payás es una terapeuta especializada en duelo que habla de estas necesidades relacionales en esta relación de ayuda entre doliente y terapeuta de duelo, ¿vale? Entonces, yo he seleccionado las que creo que se adaptan mejor al trabajo con pacientes oncológicos también desde el enfoque de la fisioterapia, ¿vale? Y que a lo mejor podéis tener la sensación de que se escapan un poco a lo que a lo mejor es lo que pensáis que son esas necesidades relacionales o lo que pensáis que es vuestro trabajo, pero ahora veremos, ¿vale? La primera necesidad relacional que presenta un paciente oncológico es la necesidad de ser escuchado en su historia, ¿vale? Porque iréis viendo que bueno, pues a veces el paciente tiene más necesidad de hablar, otras veces tiene menos necesidad de hablar. El hecho de que nosotros escuchemos su historia, escuchemos cómo lo ha vivido esa persona, puede ayudar a mejorar y a establecer este vínculo terapéutico. Si no escuchamos, no podemos vincularnos, ¿vale? Entonces tenemos que escuchar cuál es su historia, al margen a lo mejor de la recabación de información que para nosotros sería lo que es importante, ¿no? Por otro lado, tiene la necesidad de ser creídos en su historia. Pueden traernos una dificultad que han tenido con su médico, una dificultad que han tenido con el oncólogo, un conflicto, una discusión. Es que el oncólogo no me ha tratado bien. Es su perspectiva, es su versión, pero no porque sea su versión es falsa, ¿vale? Yo estoy viendo lo que tengo enfrente, pero vosotros estáis viendo lo que yo tengo a mis espaldas. Y ni mi perspectiva es más veraz que la vuestra, ni la vuestra es más veraz que la mía. Las dos lo que hacen es completar el cuadro, ¿no? Pero al final es cierto que la versión que nos trae el paciente tenemos que conseguir que esa persona se sienta creída, ¿vale? Y para que se sienta creído tenemos que darle espacio a que hable de ello, ¿vale? También tenemos que ayudarles a normalizar lo que están viviendo y a normalizar las secuelas, los síntomas a nivel físico, a nivel fisioterapéutico que puede presentar, ¿vale? Porque a lo mejor estos síntomas, estas secuelas son normales, y que sean normales no quiere decir que no haya que trabajarlas, pero sí que necesitan saber que son normales, que esto es común, que les pasa a mucha gente, ¿vale? Y esto habréis tenido experiencias que habréis visto que sí que es así, ¿no? Que tienen esta necesidad. Tienen también la necesidad de ser sostenidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la persona os puede comentar algo en un momento determinado, os puede transmitir una preocupación que ellos están viviendo y se pueden derrumbar. Y hay que dar espacio a esa emoción. Si necesitan llorar, que lloren.
les daremos espacio para que lloren. Si necesitan patalear, que pataleen, les daremos espacio para que pataleen. Y ser sostenido es eso. Ser sostenido no es decirle tranquilízate, todo va a ir bien, tienes que mirar hacia adelante. No. A lo mejor ser sostenido es simplemente estar ahí. Estar ahí mientras ellos lloran. E incluso preguntarles, ¿cómo te puedo ayudar yo en esto? ¿Vale? Que a lo mejor dicen que no podéis. ¿Vale? Y a lo mejor ahí la ayuda que podéis proporcionar es estar, y si veis que es importante que lo hable con alguien, derivar en el caso de que sea necesario. ¿Vale? También no necesitan ser juzgados, sobre todo en la manera que tienen de afrontar y de vivir esta situación, ¿vale? No necesitan que nadie les diga si lo están haciendo bien o mal. Primero, nosotros no somos jueces y segundo, ellos no son culpables de nada. Entonces no estamos en posición de decirles tampoco si lo están haciendo bien o mal. Cada uno hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, ¿vale? Y también tienen necesidad de sentirse autónomos. ¿Y cómo pueden conseguir esta necesidad de autonomía? Pues realmente tomando decisiones. Desde el momento en que ellos empiezan a... Ya no digo desde que le dan el diagnóstico, sino que empiezan a someterse a pruebas, ya están metidos en una cadena de montaje, que es la sanidad. ¿Por qué? Porque hay un ente superior, que es el médico de atención primaria, el especialista y luego el oncólogo, que les va diciendo lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cuándo, dónde y por qué. Y pierden un poco su identidad como seres humanos y pierden también un poco esa capacidad para tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento, sobre su vida. Para al final el oncólogo me dice lo que puedo comer, lo que no puedo comer, lo que puedo tomar, lo que no puedo tomar, cuándo me tengo que levantar, cuándo me tengo que levantar. Entonces, facilitar que tomen decisiones, aunque sean unas decisiones simples y mínimas, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es lo que nos hace libres a todos como seres humanos. Y es importante que nosotros fomentemos esa autonomía, ¿vale? ¿Y cómo podemos facilitar esta satisfacción o estas necesidades relacionales? Pues a través de la relación de ayuda, que como os decía antes es el punto básico de cualquier tipo de relación, ¿vale? Y los tres principios básicos de la relación de ayuda, según Carl Rogers, que fue un psicólogo humanista que desarrolló lo que se llamó la terapia centrada en el cliente, son tres: empatía, autenticidad y aceptación incondicional, ¿vale? Empatía, bueno, muchos estaréis pensando que ya sabéis lo que es la empatía, que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Ahora, en la siguiente diapositiva, hablaremos con detenimiento de la empatía. Para mí es muy importante la autenticidad. Es decir, que vean transparencia en nosotros, que si no tenemos respuestas para algo que nos preguntan o para algo que nos plantean, que le digamos que lo sentimos mucho y que no sabemos, que no tenemos respuestas para eso, ¿vale? Que seamos sinceros, honestos y transparentes con ellos. Yo en la consulta soy prácticamente igual que fuera de la consulta. Evidentemente tengo unos límites, tengo una profesionalidad, ¿no? Pero lo que ve el paciente, lo que ve la persona con la que estoy trabajando es lo que hay. No hay vuelta de hoja, ¿vale? También es importante la aceptación incondicional, ¿vale? Que aceptemos a la persona que tenemos enfrente con su historia, con su bagaje emocional y con su modo de afrontar la vida con sus dificultades y con sus cosas positivas, con su modo de afrontar la vida, ¿vale? Pero si no aceptamos incondicionalmente a las personas que tenemos delante, no podemos relacionarnos bien y no podemos promover un cambio en su vida, ¿vale? Pasemos a la empatía. Como os decía, muchos habéis pensado que la empatía es... Perdón, esto es como si estuviésemos en directo, ¿no? Antes de pasar a la empatía, me gustaría que os paráis a reflexionar con qué herramientas contáis, ¿vale? Con qué herramientas contamos como profesionales de la relación de ayuda para poder trabajar con estas personas. Que penséis 3, 4, 5, las que creáis que tenéis, ¿no? ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes en el fondo, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis? Vale, ¿las tenéis? Bien, quiero que las tengáis un poco claras porque luego a lo mejor las repescamos, ¿vale? Sobre todo de cara al final, para que veáis sobre todo vosotros si esto os ha aumentado un poco esas herramientas con las que contáis, ¿vale? Para mí 2 herramientas fundamentales son la empatía y la sintonía. Os decía antes que ahora nos íbamos a detener en la empatía. La empatía es la identificación y exploración de las necesidades de la persona,
¿vale? Es decir, tenemos que identificar qué necesidades tiene la persona y tenemos que explorar cómo es esa necesidad y cómo esa persona puede llegar a satisfacer esa necesidad, ¿vale? A cumplir esa necesidad. La empatía no es ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque es imposible que hagamos eso. Primero, yo no puedo ponerme en el lugar de una persona que está afrontando un cáncer en fase avanzada con un tratamiento paliativo. Básicamente porque, en primer lugar, yo no he pasado por esa situación. No puedo ponerme en su lugar. Y en segundo lugar, porque mi bagaje emocional es distinto a su bagaje emocional y mi historia de vida es distinto a su historia de vida. Por lo tanto, no puedo ponerme en su posición, ¿vale? Empatía es mostrar interés genuino por el otro, por su mundo interno y por su mundo emocional. Es decir, que mostremos interés, ¿vale? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué le ha pasado en su vida? ¿Qué ha sucedido en su historia para que esté afrontando esta situación así? ¿Vale? Empatía no es decir te entiendo, sé lo que sientes o imagino por lo que estás pasando. Un acto empático en el fondo es decirle, joder, no me puedo imaginar lo difícil que tiene que ser esto. Eso es ser empático. Y a veces podemos decir, joder, pero es que así lo hundes. No, no le hundes. Lo que estás haciendo es decirle, te entiendo. O sea, desde el no te entiendo estamos transmitiendo el te entiendo. Estoy aquí. Sobre todo estoy aquí. ¿Vale? ¿Y qué es la sintonía? La sintonía es respetar las necesidades de la persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que es hablar de lo que la persona necesita hablar, ¿vale? Al margen de lo que nosotros necesitamos hablar. Antes os lo decía, ¿no? La persona a lo mejor nos quiere, o hoy quiere hablarnos de una preocupación que él tiene. De cómo le dice a su hijo o a su hija que tiene esta enfermedad y la gravedad de la situación. A lo mejor tenemos que darle un espacio a eso, ¿vale? Cuando nosotros a lo mejor lo que necesitamos saber es si ha hecho los ejercicios de fisioterapia o no. Por ejemplo. Pero a lo mejor hay que darles espacio para reforzar esta relación, ¿vale? Porque así reforzamos este vínculo y damos más seguridad en el vínculo y en nosotros. Entonces, pegarle fuego a los zapatos, de verdad. Porque no es ponerse los zapatos del otro, porque son sus zapatos. Y a lo mejor a mí me dan grandes o me dan pequeños. Entonces, pegarle fuego, ¿vale? La empatía no es ponerse en el lugar del otro porque es imposible que lo hagamos, ¿vale? Y la comunicación. Este es el segundo pilar de la presentación, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con el otro? Haced este ejercicio de reflexión. ¿Cómo os comunicáis con la persona? ¿Vale? Bueno, primero, ¿qué es la comunicación para vosotros? ¿Qué entendéis por comunicación en la relación de ayuda? Vale. ¿Lo tenéis? Perfecto. Os voy a poner una tira de un ejemplo de comunicación y de relación que ahora vamos a analizar, ¿vale? Os doy unos segundos para que la leáis. Bien. Primero, no es empática, ¿vale? Segundo, no es sintónica, ¿vale? No es empática porque es incapaz de ponerse en el lugar de este chico que se ha hecho ese tatuaje, ¿no? No es sintónica porque el chico lo que quiere hablar es de la frase que se ha tatuado y ella le dice, eres de Palencia, ¿no? Entonces, error de comunicación. Están hablando lenguajes totalmente distintos, ¿vale? Y esto es lo que podríamos llamar un fracaso terapéutico del libro, ¿no? Es un chiste a lo mejor, bueno, es humor negro, evidentemente, pero es muy gráfico para que veamos un poco los errores que podemos llegar a cometer, porque no es tan descabellado que la persona nos traiga algo de lo que hablar y nosotros con las prisas pues vayamos a hablar de, pues, como decía Francisco Umbral, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues no, vamos a darles espacio para hablar de lo que significa esta frase, ¿vale? Y no tanto de que el muchacho es de Palencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las herramientas básicas que tenemos en la comunicación? ¿Cuál diríais que son esas herramientas básicas? Bien, reflexionad un poco, ¿vale? Primero, la escucha, ¿vale? Aunque parezca paradójico, la escucha es el primer paso para establecer una comunicación.
Porque aunque nosotros no estemos hablando, no estemos comunicándonos, el otro ya nos está comunicando. El silencio también es una forma de comunicación. Hay que respetar esos silencios también, ¿vale? Entonces, primero es escuchar. Es el primer paso para establecer esa comunicación. ¿Por qué? Porque antes lo veíamos en las necesidades relacionales. Hay una necesidad muy importante de narrar, de contar la historia, ¿vale? Y para que el otro cuente la historia, nosotros tenemos que escuchar, ¿vale? Y es importante que hagamos una buena escucha. Es decir, que escuchemos realmente lo que nos está contando, que no se nos escape ningún detalle sobre las cosas que le preocupan a esa persona, ¿vale? Para darle espacio a esa preocupación, ¿vale? Y para ello tenemos que ser sintónicos, ¿vale? No como la psicóloga de la tira cómica anterior, ¿eh? Y para esto tenemos que tener una actitud de escucha, ¿vale? Que tenemos que estar en atención plena en el momento presente. Tenemos que estar, ¿vale? No podemos estar escuchando a la persona y pensando, luego tengo que ir al súper, tengo que comprar fruta, verdura, atún. No, porque entonces no estamos haciendo una buena escucha, ¿vale? Entonces tenemos que estar en ese momento, ¿vale? Recuerdo algo que cuando estudiaba el máster en psico-oncología, uno de los profesores que nos daba un módulo me había trabajado en temas de VIH durante muchos años y tal, y nos dijo, creo que la frase es de un filósofo griego, pero no recuerdo muy bien quién, Epicuro, no sé, no me hagáis mucho caso, pero decía que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿vale? Entonces, esta frase grabárosla a fuego, porque al final una relación terapéutica se va a basar mucho más en la escucha que en que nosotros hablemos y comuniquemos, ¿vale? Se va a basar mucho más en que la otra persona sea la que comunique. La segunda herramienta que tenemos es la observación, ¿vale? Tiene que haber una concordancia entre el lenguaje verbal y no verbal. Si una persona te dice que está bien y se echa a llorar, tenemos que hacer más caso a esa reacción no verbal que al lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal al final está mediado por el pensamiento, ¿vale? Está filtrado. En cambio, la expresión física, ¿vale? La expresión corporal, la expresión somática, ese llanto, que no es tan controlable, no está mediado por ese filtro del pensamiento. No es tan controlable. Entonces, es importante que hagamos mucho más caso a esa reacción no verbal, al lenguaje no verbal que al verbal, ¿vale? Y si observamos algo diferente, es decir, si esta persona se echa a llorar, es bueno que indaguemos sobre ello. Vaya, he visto que te has emocionado, ¿qué sucede? Simplemente esa frase, lo que le estamos dando es ese espacio para que la persona pueda comunicarnos qué es lo que le preocupa realmente. Pues que a lo mejor no veo que estemos avanzando en el tratamiento. Estamos haciendo cosas, pero no consigo tener la sensación de que mejoro. Vale, pues hay que dar a lo mejor un espacio de la sesión para hablar sobre ello, sobre qué expectativas tenía la persona. Pero fijaos que simplemente con este llanto, fijaos todo el contenido que puede tener, ¿eh? Y es importante para poder ayudar a esta persona, ¿vale? Entonces también tenemos que observar muy bien, ¿vale? Os traigo esta viñeta, ¿vale? Para un poco ejemplificar lo que es observar, ¿no? El me cuesta mucho expresar lo que siento, dice uno de los personajes. Y es que esto es así. A las personas a veces nos cuesta mucho expresar lo que sentimos. Y cuando lo expresamos y lo conseguimos expresar es cuando estamos totalmente desbordados. Y cuando estamos incluso nos sentimos lejos de los demás. Hay que dar espacio a ese costar expresar lo que siente. Porque cada uno tenemos unos tiempos para expresarlo. Pero si nosotros no tendemos la mano, el otro no va a ser capaz de pedirnos esa mano, ¿vale? Entonces, con estas habilidades de comunicación, con estas estrategias de establecer la relación de ayuda, lo que vamos a hacer es tender esa mano, ¿vale? Y la última es el habla, ¿vale? Es comunicar. Primero, la comunicación debe ser asertiva. Es decir, debemos ser capaces de tener en cuenta los sentimientos, las emociones y las preocupaciones del otro, ¿vale? Cuando empezamos una sesión y yo empiezo a hablar mucho, no estoy comunicando, simplemente estoy hablando. Y debemos comunicar, no debemos hablar.
debemos tener en cuenta qué necesita saber el otro, cuáles son esas necesidades de información que tiene, ¿vale? La comunicación debe estar basada en las estrategias de la entrevista motivacional y del counseling o consejo psicológico. Por ejemplo, imaginaos que llega un paciente a la consulta y está muy poco comunicativo, ¿vale? Una manera de abordarlo podría ser pues como esta persona no habla, pues yo hablo, porque parece que no tiene necesidad de comunicar, entonces yo lo que hago es como rellenar el tiempo para dar contenido, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor simplemente es decir, te veo callado, ¿hay algo que te preocupe? Y a lo mejor ahí ya estamos tendiendo esa mano que os decía. Eso es el counseling, la entrevista motivacional, ¿vale? Si os fijáis, son pequeñas frases. No necesitamos soltar unas parrafadas enormes ni unos speech de media hora. Son pequeñas frases, ¿vale? Tenemos que evitar el debes, el tienes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el deber y el tener implica una obligatoriedad, ¿vale? Y lo que tenemos que conseguir con estas estrategias de entrevista motivacional y de counseling es que la persona asuma su responsabilidad dentro del cambio, ¿vale? Dentro de su tratamiento. Entonces, para ello, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Aunque pronto estemos pensando, lo que tienes que hacer es esto. Pero si lo transmites de esta manera, oye, ¿qué te parece si hacemos esto, si probamos esto? Es más fácil que la persona lo haga y lo asuma como algo suyo. O incluso recurrir a sus propios recursos. Uy, si te ocurre alguna manera que podrías hacer para ayudarte, independientemente de que luego demos pautas, frases, o sea, pautas y estrategias para trabajar la dificultad que tiene la persona a nivel fisioterapéutico, ¿vale? Tenemos que evitar las frases y las pautas estereotipadas. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que tirar para adelante. Cuando una persona nos comenta una preocupación, nos emociona, tienes que tirar para adelante, tienes que estar animado o animada. Ya sabes que el estado emocional es fundamental en la efectividad del tratamiento. Ojo, lo que estamos poniendo es una carga añadida, ¿vale? Una carga añadida en el sentido de que encima de todo lo que lleva, que ya tiene bastante con lo que está afrontando, nosotros le decimos que tiene que afrontarlo de una manera determinada, que la persona es incapaz de ver en ese momento. Entonces le señalamos su incapacidad y le cargamos con una responsabilidad exagerada, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si probamos esto? ¿Qué te parece si hacemos esto? Qué difícil tiene que ser para ti estar preocupado por esto, esto y esto y esto, ¿vale? Lo que os decía, mensajes tipo yo, ¿vale? Si vosotros os incluís en el mensaje, primero estáis reforzando la relación. ¿Por qué? Porque le estáis diciendo que funcionáis como un equipo, que sois un equipo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, como os decía, si yo digo, oye, he pensado esto, ¿qué opinas? Lo que estamos haciendo es incluirnos en el mensaje nosotros, ¿vale? Y es más fácil que la persona lo acoja desde ahí, que no el ponerle de una manera impositiva lo que tiene que hacer, ¿vale? Y luego hay un punto de la comunicación que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Que es lo que se llama la autorrevelación. ¿Qué es esto? Simplificando mucho y hablándolo desde un lenguaje muy coloquial. Todos tenemos un cuñado, un hermano, una prima, un tío, un abuelo que ha tenido cáncer, ¿vale? Poner el ejemplo de, pues yo recuerdo que mi abuelo lo que hizo fue esto y esto y esto y lo fue genial. Ojo, por varios motivos. Primero, la persona necesita saber esto. Es decir, la persona necesita saber cómo lo afrontan los demás. O es algo que nosotros creemos que la persona necesita. Esto por un lado. Y luego, ¿cómo lo afrontó mi abuelo, o mi tío, o mi cuñado? Al final fue en función de la historia de mi familiar, de la historia de mi conocido, y la historia de mi conocido a lo mejor es totalmente distinto con respecto a la historia de la persona con la que estoy trabajando, del paciente con el que estoy trabajando. Entonces, la autorrevelación, casos muy, muy, muy contados, ¿vale? Dejad a vuestros cuñados, a vuestros amigos, a vuestros conocidos que han pasado por la enfermedad en otro lado, que no sé si lo hacéis o no, pero sí que es cierto que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale? Y tenemos que plantearnos en todo momento qué es lo que la persona necesita, la persona que tenemos enfrente, ¿eh? Y no lo que a lo mejor yo creo que la persona necesita. Incluso preguntarse directamente qué es lo que necesitas
Y la gente lo suele decir. Pues lo necesito saber cómo lo hace la gente. Vale, pues mira, hay gente que lo hace así, así o así. Yo lo que hago es, si la persona lo necesita, plantear varias opciones. Hay unos que la afrontan así, otros que la afrontan así y otros que la afrontan así. Para ayudar a la persona también a ver que el afrontamiento es muy subjetivo, que no hay solo una posibilidad de afrontarlo, sino que hay muchas. Que, como os decía antes, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces es importante que tengamos ojo con esta parte, ¿eh? Y disculpadme si he sido cansino con esto, ¿vale? Entonces, después de haber visto cómo podemos establecer y reforzar una relación de ayuda, cómo podemos ayudarnos a comunicar mejor y a escuchar mejor, es importante que tengamos en cuenta lo que transmite un poco esta viñeta, ¿vale? Que es estoy aquí. Hagas lo que hagas, eso es aceptación incondicional. Estoy aquí. ¿Por qué es importante ese estoy aquí? Por una simple razón. Porque lo peor que le puede pasar al ser humano en una situación de sufrimiento es sentirse solo. Entonces, tenemos que buscar la manera para transmitir ese estoy aquí. Y a veces es un abrazo si la persona lo necesita, y a veces es escuchar, es sentarnos a su lado. Recordad lo que decía Gregorio Marañón, que la mejor herramienta que tiene el médico es la silla. Es la silla para escuchar, ¿vale? Y ya para acabar os quiero dejar con una frase de Carl Rogers que dice: ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Esta última parte de ver nuestro mundo reflejado en sus ojos, eso es ponerse los zapatos del otro, que os he dicho que es imposible. Entonces tenemos que ver el mundo a través de los ojos de la persona que tenemos enfrente. Por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda, pregunta, y tenéis mi email, no dudéis en contactar conmigo. Espero que haya sido interesante. Gracias.